déficit estructural, gasto público elevado, sistema previsional tensionado, estancamiento productivo del interior, y sin embargo, no hay reacción. Entonces, hay muchas preguntas por hacer. ¿Somos un país institucionalmente maduros o estamos políticamente anestesiados? Uruguay arrastra un déficit fiscal crónico desde hace más de 3 décadas. Por ejemplo, de 1990 a 2024 el déficit fiscal promedio fue aproximadamente menos 2% del PIB, o sea, negativo de forma persistente durante más de 30 años. En 2024 el déficit fue de alrededor de menos 3% del PIB. Estos son datos oficiales, no estoy inventando nada. En 2025 cerró incluso más alto, menos 4% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que Uruguay rara vez tuvo superávit fiscal en las últimas 3 décadas. Y casi siempre registra déficit al comparar gastos con ingresos públicos. El gasto público, por ejemplo, supera el 30% del PIB. El sistema previsional estructuralmente deficitario. La pobreza infantil sigue en niveles preocupantes. La presión tributaria está entre las más altas de Latinoamérica. Y asimismo, no hay ruptura política, no hay giro ideológico, no hay reacción social masiva. Cuando digo reacción social masiva, dentro de la paz social. No estoy instando a la violencia. Lo que quiero decir es que el modelo no cierra del todo, pero lo seguimos administrando igual. Nos quejamos de los impuestos, pero defendemos el gasto. Criticamos al Estado, pero dependemos del Estado. Entonces yo me pregunto si Uruguay es un país estable o es un país políticamente anestesiado. Esa es la gran pregunta que me hago. Me imagino que hay mucha gente que se hace la misma pregunta. Y sí, anestesiado porque, por más que suene mal, hay que decirlo. Hay que despertar a los dormidos y a los engañados. En otros países el ajuste fue fuertísimo. Acá es lento. No te quiebran de golpe. Te desgastan de a poco. Si se dan cuenta, el deterioro es gradual. Y el deterioro gradual no genera indignación masiva, genera adaptación. Si no, yo te pregunto una cosa, contame cuál fue o cuál es tu reacción cuando hay una suba de algún impuesto que te perjudica directamente. Por ejemplo, sube la nafta y automáticamente la reacción es el insulto al político y listo. A la estación a cargar nafta. ¿Te adaptaste? O ya estás adaptado hace mucho tiempo. Y eso lamentablemente crea una ilusión peligrosa y una frase muy utilizada por la mayoría de los uruguayos, si no por todos. Estamos mejor que la región, estamos mejor que el resto, estamos mejor que la mayoría de los países de Latinoamérica. Compararnos con el caos regional se volvió una especie de tranquilidad o de tranquilizante colectivo. Entonces, por supuesto que si nos comparamos con Cuba y Venezuela estamos impecables. Eso es una realidad que nadie se puede escapar. Ahora, ¿con quién nos queremos comparar? Pero la sensación de anestesia que se nota en los uruguayos entra en una discusión mucho más profunda. Por ejemplo, Antonio Gramsci sostenía que antes de ganar el poder político había que ganar la batalla cultural. En Uruguay esa batalla se dio durante décadas. Universidades, sindicatos, narrativa moral instalada. ¿De qué forma? Bueno, en este tipo de frases, por tirarte alguna frase que otra. Y se escuchan comúnmente, y de manera hasta normal, yo diría. El empresario es sospechoso, el lucro es cuestionable, el ajuste es crueldad, el Estado es el protector moral. Entonces, durante 15 años de gobierno, el Frente Amplio tuvo décadas de influencia sindical y yo también podría decir que parte académica estuvo fuertemente en esa narrativa. Esa estructura cultural que nos trajo a todos problemas que hoy tenemos y que algunos son solucionables a muy largo plazo, pero hay que tomar una decisión, se volvió sentido común. Y no es conspiración para delinquir, aunque crea yo que la mayoría son unos delincuentes. Pruebas no tengo, pero dudas tampoco. Esa estructura cultural que está destruyendo nuestro país de manera gradual y silenciosa
Antonio Gramsci la denominó hegemonía cultural. Entonces, cuando una idea se vuelve sentido común, deja de discutirse. ¿Por qué discutiríamos nosotros algo que ya está instalado? Que todos estamos de acuerdo. ¿Por qué discutiríamos algo como eso? Nada, no hay motivo para discutir. ¿Y por qué en la región estamos viendo cambios efectivos y acá todavía no? ¿Por qué pasa eso? Vamos con algunos ejemplos. Argentina explotó económicamente, Chile tuvo quiebre social fuerte, Perú vive una crisis política permanente desde hace muchísimos años. Uruguay no explotó todavía, se desliza, pero mientras no haya un shock, no hay una ruptura electoral radical. El uruguayo promedio es prudente, pero yo les diría que la prudencia puede volverse conservadurismo estructural. Por ejemplo, preferimos nosotros, y díganme si estoy de acuerdo, preferimos estabilidad imperfecta antes que el riesgo transformador. ¿La gente desconfía de los políticos? Sí, por supuesto, me dirán. Sí, pero los políticos ya no se les puede creer. Sí, te tengo que afirmar que sí. ¿Somos incrédulos ante las palabras de los políticos? Sí, por supuesto que sí. Pero, cuidado porque también hay un problema estructural. No entendemos cómo funciona el Estado en términos económicos. No lo entendemos. El sistema educativo no forma en, por ejemplo, déficit estructural, incentivos, productividad, sostenibilidad fiscal. Entonces el debate queda reducido a pancartas emocionales. Sí, pero fíjate que la plata no me alcanza para nada. Sí, pero... pero... Cuando el debate se vuelve superficial, lamentablemente gana el relato que promete protección. Por ejemplo, el Estado presente. El Estado como papá. El Estado como salvador. Ese es el relato. En la idea de Milton Friedman, solo una crisis real o percibida produce un cambio real. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el sistema no duela de verdad, no cambia. Mientras el deterioro sea gradual, la política no se mueve. Y ese es el punto. Uruguay no cambia porque no colapsó. Todavía. Ojo, podemos seguir administrando el desgaste también. Más deuda controlada, más presión fiscal contenida, más reformas parciales. O podemos discutir el modelo estructural. Tamaño del Estado, productividad real, reforma previsional profunda, revisión del esquema impositivo, pero eso exige algo que hoy lamentablemente escasea: valentía intelectual antes que crisis. La estabilidad uruguaya puede ser una virtud, sí, pero como les decía, también puede ser anestesia. Nos seguimos preguntando si el sistema aguanta 5 años más. Cada vez que que viene una campaña, que estamos en periodo de gobierno, sea cual sea, nos estamos preguntando si el sistema aguanta 5 años más. Y desde mi punto de vista, la pregunta debería ser si vamos a esperar la crisis para cambiar o si vamos a anticiparnos. Eso sería lo más inteligente. No estoy diciendo que seamos unos burros, pero lo que quiero decir es que me parece mucho más inteligente anticiparse a la crisis que esperar a que la crisis nos aplaste. Porque así con todo esto que nombré, y hay mucho más, yo creo que lo mejor sería anticiparse. Eso es lo más inteligente. Porque hay que entender que los países no se hunden solo por explosiones, se vuelven irrelevantes por comodidad a largo plazo. Y ser irrelevante no hace ruido, pero te roba el futuro.